parte de administrar discusiones conflictivas, no importa cuántos títulos yo tenga, cuántos idiomas hable, no importa cuánta experiencia técnica tenga, porque yo igual puedo ser una persona un poco analfabeta emocional en el momento de discutir. Y hay una frase que lo usa mucho Daniel Goleman, que es uno de los padres de la inteligencia emocional, que escribió su bestseller, Inteligencia Emocional. Él decía como una fórmula: cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Entonces, cuanto más encarnada yo estoy con mis emociones, es muy probable que hiera más o que me hiera más y que pase a un debate pueda llegar a ser una guerra por mi mala administración emocional. Entonces quiero enviar algunos tips a todas las personas que nos siguen y nos escuchan y le siguen a Factor Clave. Primero, entender, Gladys, que cuando hay una persona que está haciendo, que está encarnada en sus emociones, una persona que está discutiendo, usar en primer lugar la empatía, que es una emoción que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? Y esa empatía es pensar que esa persona que está discutiendo está defendiendo sus creencias, está defendiendo su punto de vista y está defendiendo su criterio, pero desde su realidad, desde su cultura, desde su biografía, que puede ser totalmente opuesta a mi cultura, a mi historia, a mi biografía, a la manera que a mí me educaron, de la familia que yo provengo, etc. Por eso es que yo siempre digo que administrar personas muchas veces estresa, porque todos somos tan distintos que tenemos biografías distintas y distintas maneras de observar la vida. Entonces, ante una discusión, primera regla, usar la empatía. Está defendiendo su punto de vista desde su creencia, desde su cultura, desde sus limitaciones, desde sus mangos, desde sus traumas. Entonces no juzgo, le escucho a la persona. Luego, el siguiente tip, voy a parafrasear un versículo bíblico que decía: una palabra amorosa es como medicina para el alma. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo tengo que ser muy madura para mantener mi temple y no dejarme contagiar con el timbre de voz de la otra persona. Si la otra persona está elevando su voz, yo no debo elevar la voz, al contrario, intencionalmente podría bajar un tono más, porque ahí es donde nos vamos a la guerra y ahí es donde yo también me voy a empezar a hervir, se me va a empezar a hervir la sangre, levanto la voz, me voy encarnando más con la emoción y pasamos a una batalla donde después ya es difícil salirse de esa situación y donde probablemente esa discusión deje heridas o deje secuelas. Entonces, en ese momento yo debo practicar la respiración, una respiración que no el otro se dé cuenta que inhalo, exhalo, ¿sí? Sino una respiración consciente de que estoy al control de mis emociones y no a la inversa, no que mis emociones me controlan. El saber pedir disculpas. Y hay muchas veces que la persona dice: ¿por qué voy a pedir disculpas si yo tengo la razón y la otra persona está equivocada? Entonces, aprender a pedir disculpas, no por tener yo la razón, sino por el mal momento que quizás esa discusión está haciendo pasar a esa persona, o pedir disculpas porque no dimensioné que esta frase, que esto que iba yo a utilizar, iba a herir las emociones de la otra persona. Entonces es bueno empezar a romper paradigmas y, ¿por qué no?, pedir disculpas. Dice un proverbio chino que el que perdona finaliza la discordia. Y para redondear, perfectamente como vos estás haciendo un resumen brillante, Gladys, creo que estos tips de ponerme en el lugar de la otra persona, la empatía, aprender a derribar creencias de que no porque el otro me ataque yo tengo que defenderme y atacar, sino al contrario, mantener mi temple y poder mantener la conversación, mi timbre de voz, no contagiarme con las emociones de la otra persona, liderar yo mis propias emociones. Cuando la persona eleva la voz, yo bajo un tono, asiento con la cara, pido disculpas por esa situación sin sabor que estamos viviendo.
Y son pequeños tips para desactivar conversaciones conflictivas o conversaciones difíciles. Y por último, decía un gurú, creo que era Deepak Chopra, él decía, no existen conflictos, existen malas maneras de comunicarnos. Entonces creo que la base de todo esto es aprender a tener una comunicación asertiva para evitar conversaciones o situaciones conflictivas.